Capítulo 1. Pareces la muerte recalentada. Roman Torchwick, un ladrón extraordinario, se dejó caer en la barra y aceptó el ron con cocaína que le ofrecieron. No se sentía muy extraordinario en ese momento y se quitó el bombín, dejándolo caer sobre la barra con un chapoteo húmedo. Levantó la mano libre para sacudirse el pelo, y un poco de hollín y bastante sudor le cayeron sobre los hombros como caspa. Me siento tan mal como parezco, Junior. Créeme. ¿Noche difícil? Preguntó su viejo amigo y traficante de información. No tienes ni idea. Se suponía que iba a ser un trabajo fácil. Un anciano, una tienda vacía, al menos 10 de nosotros. Roman agitó dramáticamente su mano enguantada. O sea, no hay nada más fácil que eso. ¿Verdad? Es una formalidad. ¿Resultó ser algún maestro de artes marciales? Ojalá. Podría mirarme al espejo y decirme que me convertiría en la historia de origen de alguien, la de alguien más. Se bebió su bebida de un trago y pidió otra, dejando caer un gravamen sobre la barra. El suyo, por desgracia, pues no se había librado de un solo gravamen ni de una mota de polvo. ¿Te creerías que todos esos hombres que tomé prestados fueron desperdigados por un niño? Por un niño pequeño. ¿Cazadora en entrenamiento? Ojalá que sí, Junior, o hoy en día los niños son diferentes. Algún mocoso empuñando una herramienta agrícola desproporcionada con un maldito rifle de francotirador en la punta. ¿Qué onda con eso? ¿Una guadaña y un francotirador? Roman extendió las manos como si implorara respuestas. ¿Dónde está la lógica? De todas las dos armas que se podían juntar, ¿por qué esas dos? ¿Estoy desfasado? ¿Es esta la nueva moda ahora? Junior se rió. Bueno, entonces, esta niña hace que mis hombres huyan y luego tú, ¿qué? ¿Luchaste contra ella? ¿Perdiste? Tuve que actuar en ese momento. No planeamos nada, y sabía que la alarma había saltado. Claro, me persigue hasta un tejado y me obliga a luchar. ¡Qué tonta! Gruñó, frotándose la cara con la mano. Podría haberla matado. Sentí que me obligaba, y no necesito un asesinato en mi historial, ¿sabes? Casi siempre, incluso los cazadores están dispuestos a dejarte escapar si eso significa que pueden ver a las víctimas. ¿No estás seguro de poder haberla golpeado sin matarla? Una cosita. Parecía pura velocidad y nada de músculo. Y de todas formas, no tuve muchas opciones cuando apareció Glinda MC fucking Goldwitch. Porque, claro, estaba en pleno vale a quién sabe a qué hora, apenas unos días antes de que Beacon abriera el año. ¿Por qué no, eh? Roman alzó las manos. ¿Por qué demonios no estar en plena noche en el mismo sitio donde estoy? A lo mejor un profesor de Beacon simplemente necesitaba polvo en plena noche. ¿Tiene sentido, eh? No habría escapado de no ser por Cinder, y eso fue un trago amargo. No se querían mucho, pero ella lo tenía agarrado por los huevos, y ahora él había hecho el ridículo delante de ella. Casi esperaba que Cinder lo matara por ese desastre. El hecho de que no lo hubiera hecho tampoco le infundía confianza, porque simplemente significaba que lo necesitaba demasiado como para deshacerse de él por el momento. Roman no veía con buenos ojos sus posibilidades a largo plazo, pero ¿qué otras opciones tenía? No podía decirle que no, y no podía saltarse vale. Ir a los sombreros blancos tampoco serviría de nada, y hacía tiempo que había jurado que nunca iría a Bart y Beacon. Sobre mi cadáver, maldito hipócrita, parece que necesitas otra bebida, dijo Junior. No tengo el dinero. ¿En serio? Entonces esta vez invita a la casa. Roman aceptó el gesto de compasión, aunque sintió que su autoestima se desmoronaba. Pero sabes, corren tiempos difíciles cuando el supuesto ladrón caballero no puede ni siquiera pagar su cuenta. Y claro que lo era. Roman lo bebió a sorbos, miserable de pies a cabeza, y con ganas de volver a casa y morir bajo las sábanas. Neo también lo estaría esperando, aunque al menos no tenía voz para burlarse de él. Había sido el mejor de los mejores, infame, y ahora era un imbécil, una zorra egoísta acostumbrada a amenazar a los viejos como un asaltante de pacotilla. Cualquiera podría asaltar a un civil indefenso con una pistola. Y hasta en eso había fracasado. Maldita sea, Junior. ¿Qué me pasó? ¿Me ablandé? Quizás, dijo su viejo amigo sin ninguna compasión. O quizás el mundo se volvió más difícil y te quedaste atrás. Sucede, Roman. Envejecemos, los jóvenes nos reemplazan, y las noticias de ayer son la basura de hoy. Roman hizo una mueca y bebió su bebida, dejando el vaso sobre la mesa antes de levantarse. Por cierto, me debes una. ¿Qué? Roman miró hacia atrás, demasiado cansado para discutir. Dijiste que era cortesía de la casa. Me refiero a los hombres que te presté, zoquete. Los arrestaron. Me va a costar dinero sacarlos bajo fianza y untar algunas manos. Ya conoces las reglas. Te daré una compensación si los pierdes. Roman volvió a pasarse la mano por el pelo.
Eran más malas noticias que no necesitaba, y ya no habría salido con nada de la noche. Te daré tu dinero, prometió, y se dio un manotazo en el ala de su bombín, haciéndolo levantarse. Intentó atraparlo y echárselo encima de la cabeza, pero calculó mal y el duro ala le dio en la cara. Los gemelos rieron de su desgracia. Era solo una humillación más. Salió del club con paso pesado y las manos metidas en los bolsillos. Román abrió la puerta de su apartamento y entró, cerrándola tras él y sacudiéndose la lluvia que le había empapado el abrigo. El tiempo había cambiado sin previo aviso, lo cual era normal dada la noche. Se quitó el abrigo, lo colgó en un poste y colocó su sombrero mojado encima. Sacó su pitillera y la llevó a la sala de estar, donde Neo ya estaba acurrucada en el sofá, dormida. Agachándose, cubrió su pequeño cuerpo con una manta y pasó junto al sofá, cruzó la puerta y entró en su dormitorio. El apartamento era pequeño. La gente podría haber asumido que un ladrón como él sería rico, pero la riqueza llamaba la atención, y los mejores lugares de Vale no estaban dispuestos a arriesgarse albergando a un delincuente, ni siquiera por un soborno. Eran los caseros, desesperados, quienes sabían que no debían hacer preguntas. Además, incluso si robabas bienes por valor de 1.000.000 de gravámenes, solo valdría una décima parte de eso una vez cerrado, y los suministros, el polvo y los sobornos no eran baratos, por no hablar de contratar a los hombres de Junior. Vale se habría sorprendido al saber que su criminal más famoso vivía al día. Abrió su cigarro y metió la mano, solo para gemir al tocar un puro blando. El agua se había colado y los había arruinado. Típico, espetó, tirándolos a un rincón. Se dejó caer en la cama, haciendo crujir el colchón. ¿Qué demonios me pasa? Antes era alguien. Era enorme. Dándose la vuelta, abrió un cajón de madera junto a la cama y sacó una pila de periódicos. Neo se burló de él sin piedad por ello, y sería el primero en decir que se lo merecía, pero se había acostumbrado a guardar periódicos que hablaban de sus hazañas. Era una afición suya, un tanto culpable y un tanto vergonzosa, repasar las veces que había aparecido en primera plana, pero no tenía nada de malo en enorgullecerse de su trabajo. Hojeando los periódicos, se encontró sonriendo con nostalgia al ver los titulares. El infame ladrón ataca de nuevo. Un criminal intelectual roba el Museo Vale Grand. Román Torchwick. ¿Puede ser atrapado? El robo del siglo lanzado por Román Torchwick. Había muchos más, pero a medida que los hojeaba, los titulares comenzaron a desvanecerse y a perder protagonismo. A mitad de la publicación, dejó de aparecer en portada, y más allá de eso, solo aparecían menciones y notas a pie de página en las páginas más profundas del periódico. Su captura había vuelto a la portada, un raro momento de orgullo, y su fuga también, pero no logró mantener el protagonismo durante más de 1 o 2 semanas. El último periódico que se había molestado en guardar ya tenía un año, aunque quizá su nombre saliera en el de mañana. Ladrón idiota pierde contra una adolescente. Ladrón infame vencido por una preadolescente. El ladrón que no pudo robar a un anciano con 10 hombres. Con la alegría desvaneciéndose, Román dejó caer los papeles en el cajón. Ni siquiera tuvo el valor de tirarlos ni de romperlos en pedazos. Eran el último eslabón de una época en la que había sido la comidilla de Vale. Cuando los ricos temblaban y las mujeres se sonrojaban al verle quitarles sus objetos de valor. Cuando había estado en boca de todos y el mundo entero conocía su nombre. El caballero ladrón, Román Torchwick. Más bien la perra de Cinder, dijo, cerrando los ojos. De verdad que caí, ¿verdad? De arriba a abajo. Y ahora ni siquiera tengo para pagar el alquiler. Podría ir a robar tiendas para conseguir dinero y unos puros, pero era más de lo mismo. Más negocios de poca monta. Bien podría cambiar su sombrero y abrigo por un pasamontañas negro y una pistola. Cinder incluso podría preferir eso, porque así no tendría que recordar su nombre y podría llamarlo tonto sin nombre, como tan obviamente lo consideraba. Y sus hijos mocosos también podían reírse del viejo fracasado. Pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. El mundo no era justo, y uno podía estar del lado de los ganadores o de los perdedores. Las cosas tal como estaban podrían haber sido humillantes, y podrían haber sido difíciles, pero al menos sobreviviría. Porque qué pobre definición de vida podría llamarse esta. La puerta se abrió y Neo entró a trompicones, cansada. Sus ojos desparejados brillaron en la oscuridad al reconocerlo. Era una asesina tan despiadada como cualquiera, mucho peor que él en todos los aspectos imaginables, y aún así, siempre había sentido debilidad por la pequeña psicópata. Hola, chaval, dijo con una sonrisa. ¿Te quedaste dormido esperándome? Neo resopló y negó con la cabeza, mintiendo descaradamente mientras se arrastraba sobre la cama y se arrimaba a su lado.
Nunca se había preguntado por qué sentía la necesidad de dormir con él, asumiendo que eran pesadillas o un trauma y dejándolo estar. Neo parecía apreciarlo. Él tampoco era de los que rechazaban un cuerpo cálido. No cuando la calefacción se había apagado una semana antes. Por cierto, nos estamos quedando sin dinero, dijo. Esta noche fue un fiasco. Eso significará reducir el helado. La sintió ponerse rígida. Lo siento. Intentaré traer más para arreglarlo. Aunque Cinder me ha estado quitando todo el tiempo. Ya sabes cómo es. Neo asintió contra su hombro, pero su suspiro de tristeza fue demasiado audible. Habría dicho que su adicción al helado era infantil, pero, como no dormir solo, presentía que había algo mucho más profundo de lo que parecía. Siempre había intentado ayudarla, a su manera, sin poder hacer nada. Probablemente no había sido un buen guardián ni un modelo a seguir, pero al menos se había asegurado de que fuera una cosita a la moda. Era lo máximo que podía hacer, aunque Neo merecía algo mucho mejor. Quizás podría empeñar el garrote melódico para conseguir algo de dinero. Aunque ya no fuera un pez gordo, su vieja arma debería despertar el interés de los coleccionistas. Al fin y al cabo, tenía una historia detrás. Mírame. He reducido a vender mi arma para llegar a fin de mes. Solía pensar que mi nombre sería recordado durante siglos después de mi muerte, pero se olvidó incluso antes de cumplir los 40. Román Torchwick, reducido a un padre soltero que apenas gana lo suficiente para alimentar a su hija adoptiva. ¿Cómo habían caído los poderosos? Román cerró los ojos y prometió hacerlo mejor. Por su bien. El cajero automático zumbó enojado y le dijo. Román maldijo, sacó su tarjeta y sacó otra de su billetera para probar esa cuenta. Debía de quedar algo de dinero en alguna. Detrás de él, una anciana golpeó el suelo con su bastón, como había hecho con las 2 últimas tarjetas que había insertado. Les había estado molestando, y ahora no había mejorado. La máquina vibró anunciando otra cuenta vacía. Román maldijo y fue a buscar otra tarjeta. Su bastón volvió a caer al suelo. Algo en su interior se quebró. ¿Te importa un comino? Gruñó, volviéndose hacia la vieja bruja. Sé que estás a un paso de la tumba, vieja bruja, pero eso no significa que todos los demás tengan que correr a por ti. La anciana replicó. ¿Apresurarse a qué? ¿A la bancarrota? Acéptalo, no tienes dinero. ¿Sabes siquiera quién soy yo, vieja bruja? La mujer lo miró de arriba a abajo, y Román se enderezó, adoptando su antigua sonrisa matadora que había puesto nerviosas a las mujeres. Arrugó el rostro. ¿Debería reconocerte? Solo eres un vago desempleado. Búscate un trabajo si tanto necesitas dinero, decía su artículo, y con la autoestima de Román por los suelos, lo empujó y se sentó en el cajero automático. Para su frustración, ella inmediatamente sacó algo de dinero. Y Román no estaba en posición de rechazarlo. La vieja zorra jadeó cuando él le arrebató el fajo de billetes de la mano, arrancándoselo de entre sus dedos atónitos con una sonrisa maliciosa. Echó a correr, escapándose antes de que ella se convirtiera en una maldita cazadora, y ese bastón, un lanzacohetes o algo así. Ladrón. Gritó, mientras Román salía corriendo. Ladrón. Deténganlo. La gente se giró para mirar, pero no intervino. Nunca lo hacían. La mayoría de la gente no tenía el valor de arriesgarse, y por suerte esta vez no había ningún niño malcriado con una guadaña que se interpusiera en su camino. Román se metió en un callejón, salió por otro, y luego por otro, antes de unirse a la multitud que bajaba a los túneles del metro. Con el corazón latiéndole con fuerza, contó sus ganancias ilícitas. Un mísero gravamen de 200, ni siquiera una cuarta parte del alquiler que necesitaba. Pero fue un comienzo. Tendré que robar y amenazar a algunos para que me paguen la renta este mes, y luego tendré que dedicar parte de mis ganancias el mes que viene a pagarle a Junior. Vale la pena tener y conservar amigos en este negocio. Y eso sin contar el trabajo que me hará hacer Cinder, por el cual no me pagarán porque es una zorra megalómana. El mes que se avecinaba prometía ser duro y poco glorioso. Más robos en almacenes de segunda mano, más ancianos amenazantes y robos a ancianas que cobraban de sus pensiones. Román hizo una pausa y miró fijamente el gravamen que tenía en la mano como si lo hubiera ofendido personalmente. Antes encendía puros con tanto celo, los buenos tiempos, cuando el dinero abundaba y un joven ladrón ambicioso dominaba la ciudad y la convertía en su perra. Vivía a lo grande, cortejando mujeres y robando antigüedades invaluables, y siempre saliéndose con la suya. Tenía clubes de fans. Lo sabía porque se unía en secreto a todos y pasaba tardes enteras viendo cómo la gente lo adoraba. En un par de ocasiones incluso publicó comentarios despectivos sobre sí mismo, avivando el fuego y disfrutando de la furia absoluta que provocó que sus devotos fans lo defendieran. Incluso hubo fanart, por Dios. Lo idolatraban.
Esos sitios ahora estaban vacíos. Casi nadie comentaba. Ahora, nadie lo reconocía. La gente en el metro pasaba a su izquierda y a su derecha. Nadie se detuvo a gritar su nombre con asombro, admiración o miedo. Ni siquiera lo notaron, y Roman Torchwick se deslizó en un tren, cometiendo su segundo delito del día al no pagar para pasar por las puertas automáticas. Eso no le hizo sentir más realizado. Roman se adentró más en el metro, chocó con un hombre y sacó un paquete de cigarrillos de su chaqueta con una disculpa murmurada y se sentó. Los cigarrillos eran baratos, pero necesitaba la nicotina y respiró aliviado cuando su cuerpo se relajó. Alguien cerca resopló y señaló un cartel de no fumar, pero los ignoró. Deberían haberlo señalado a él de todos modos. Era un delincuente buscado. En cambio, nadie reaccionó ante el otrora infame hombre entre ellos. Solo la persona con la que se había topado antes se movió, cacheándose y maldiciendo al darse cuenta de que sus cigarrillos habían desaparecido. Roman cerró los ojos y se preparó para el viaje, echándose el bombín sobre los ojos. Su pergamino emitió un pitido, interrumpiendo su momento. Cinder, necesitamos hablar. Inmediatamente. Puaj. Excelente, Romano, Cinder, respondió él, parándose frente a ella. ¿No hay niños hoy? Están en Mistral, como debería estar, pero parece que tienes suerte de que estuviera lo suficientemente cerca como para intervenir y salvarte de, ¿qué era? Ah, sí, un niño. Su mueca de desprecio la hirió profundamente. ¿Dónde está mi polvo, Roman? Es un trabajo en progreso. No es lo suficientemente bueno. Estas cosas no se consiguen en un día, Cinder. Roman se metió las manos en los bolsillos, dando caladas a su cigarrillo barato. Hacía frío, era tarde, y deseaba estar en cualquier otro lugar que no fuera con esa zorra psicópata. ¿Quieres que robe una cantidad industrial de polvo y lo esconda en la ciudad? Eso va a llevar tiempo, incluso para alguien como yo. Empiezo a pensar que la frase correcta debería ser especialmente para alguien como tú, Roman. Creí que estaba contratando a un ladrón profesional. En cambio, terminé con alguien frustrado por una niña de 15 años. Eso no inspira confianza. Para mí tampoco fue precisamente un camino de rosas, y vayamos a lo primero, la contratación. No me siento muy bien contratado cuando no me pagan. Ya ando corto de dinero, y contratar gente para ayudar a robar polvo no es barato. Me vendría bien que me transfirieran algún gravamen. Cinder chasqueó la lengua, diciéndole todo lo que necesitaba saber sobre sus posibilidades de obtener alguna remuneración de ella. Perra. Apretó los dientes mientras ella se acercaba burlonamente, extendía la mano y le tocaba la mejilla. Él no se movió, sabiendo que se pondría agresiva si lo hacía. Pero el hecho de que se quedara quieto solo confirmó que ella tenía el poder. Era una pérdida, hiciera lo que hiciera. Eres un ladrón, Roman, le susurró, sujetándole la barbilla con el pulgar y los dedos. Cinder le inclinó la cabeza a izquierda y derecha como si lo estuviera esperando, luego le arrancó el cigarrillo de los labios y, con un destello dorado, lo incineró frente a su nariz. Deberías ser más que capaz de gestionar tus propias finanzas, y de cualquiera que se interponga en tu camino. Ese niño, con o sin entrenamiento, no debería haber sido un problema para ti. Sé que puedes luchar. Puedo, admitió, pero eso no significa que deba. Mi forma de actuar determina el esfuerzo conjunto que la ciudad pone en detenerme. Robar unas cuantas tiendas significa que soy una prioridad menor. Apalear o matar a una cazadora en prácticas, a una niña, me hará ser perseguido por todos los cazadores y cazadoras de Vale. Hizo todo lo posible por sostener su mirada ardiente. Hay una razón por la que apunté ese cristal de polvo a sus pies. Matar a alguien durante un robo es lo peor que se puede hacer. Es de aficionados. Sí, podría haber vencido a Roja en combate singular si lo hubiera aceptado, pero ¿qué sentido tenía? Ella no era su objetivo y solo conseguiría que Beacon o Signal lo cazaran. Esperaba que la mocosa se llevara la victoria y se quedara con la cabeza llena de orgullo. No que lo persiguiera por una escalera y arriesgara su vida, la pequeña imprudente. Si Cinder hubiera logrado matarlas a ella y a Glinda, estaría en problemas. Toda la ciudad lo perseguiría, y pondrían precio a su cabeza, lo que haría que gente como Crow Branwen lo persiguiera. Ese tipo de calor no valía la pena. Pero a Cinder no le importó. Tienes tu trabajo, Roman. Necesito polvo, más polvo del que estás trayendo. No me importan las excusas ni tus métodos. Haz lo que tengas que hacer, mata a quien tengas que matar. Mientras recojas el polvo en el plazo que te he dado, no tendremos problemas. Su mano volvió a agarrarle la barbilla y le bajó la cabeza. Pero decepcióname y te demostraré lo prescindible que eres, Siseo. Sus ojos brillaron luminosamente frente a los suyos.
Y el último titular que verá tu nombre será la reacción de la ciudad al encontrar tu cadáver quemado y clavado en la comisaría más cercana. ¿Entiendo? La sangre de Román hirvió. Pero Cinder podría hacer realidad esa metáfora y cocinarlo desde adentro hacia afuera. Entendido, gruñó él, con la mandíbula dolorida por su agarre. Se hará. Cinder lo soltó, empujándole ligeramente la barbilla, lo que lo hizo tambalearse hacia un lado. La pequeña muestra de poder pareció divertirla muchísimo, o quizá era que su rendición la excitaba. La excitaba. Neo solía burlarse de él por narcisista, pero Cinder era peor. Encárgate de que así sea, Román, y de paso, de tus propios problemas financieros. No me importa cómo lo hagas, solo que lo hagas. Miró hacia atrás, con el pelo cayéndole sobre un ojo. Ah, y esta es tu última oportunidad, Román. Si me decepcionas otra vez, o me obligas a salir a rescatarte, no vivirás para arrepentirte. A estas alturas, siento que podría reemplazarte con un matón de la calle y recibir el mismo servicio. Los tacones de Cinder resonaron al alejarse, dejándolo furioso, buscando otro cigarrillo, lo manoseó y lo aplastó con la mano enguantada. Soltó un gruñido y tiró el cigarrillo, lo pisoteó y sacó otro. Mordió pero con demasiada fuerza, cortando la base y derramando el resto sobre su pecho. Esa perra arrogante, retorcida y egocéntrica. Ay, cómo deseaba poder partirle la cabeza. Quería lanzarla desde un edificio alto con una patada voladora y hacerla gritar hasta morir. Red era una molestia y una vergüenza, pero Cinder era 10 veces peor. Por desgracia, también era 10 veces más fuerte y podía cumplir su amenaza perfectamente. Nadie se habría atrevido a hablarme así antes, refunfuñó, sacando un tercer cigarrillo que encendió con normalidad. No y salirse con la suya. El viaje al pasado no le ayudó en nada. Era un viejo acabado. Un hombre acabado. El viejo Román Torchwick había sido un ágil cazador, antiguo alumno de Beacon, flexible, atlético y fuerte, mientras que ahora tenía 32 años, y había sentido cada uno de esos años, más de 25, con mucha más intensidad de la que le habría gustado. Atrás quedaron los días de deslizarse por espacios reducidos y realizar piruetas acrobáticas. Ahora le dolía la espalda si dormía en la postura incorrecta. Atrás quedaron los días de quitarle los pantalones a las mujeres mientras las robaba. Atrás quedaron los días de batirse a duelo con los mejores de Vale y forjarse un nombre y una reputación a pesar de ser solo un delincuente rodeado de poderosas bandas y familias. Incluso ellas lo respetaban. Ahora tenía una vieja amistad con Junior que lo abastecía, y un apartamento ruinoso que compartía con un mudo al que había salvado. Era demasiado. Román se levantó el bombín y se pasó la mano por el pelo una vez más, y al volver a tocarlo, un mechón blanco brilló contra su guante negro. ¿También canas? Esto no puede estar pasando. Ni siquiera soy de mediana edad. Aún no. Estaba cerca. Todavía me quedan años por delante, ¿verdad? No soy un viejo acabado. Soy Román Torchwick, un maestro del crimen. Un delincuente que nadie reconocía y por el que nadie se preocupaba, que se había visto obligado a robar cigarrillos y a robar a ancianas en los cajeros automáticos. Todavía no había ganado lo suficiente para pagar el alquiler. Probablemente podría sobrevivir si me paso las próximas 2 noches robando a borrachos en las discotecas. Robarles las carteras a esos que están a punto de salir con los bolsillos llenos de dinero. Era un pensamiento deprimente. Era territorio de ratas de la calle. Poco riesgo. Poca recompensa. Perfecto para un viejo acabado como él. No. Me niego. Yo, no he perdido mi toque. Sigo siendo yo. Román Torchwick. Un ladrón caballeroso. Una mente maestra. Puedo hacerlo mejor. Lo haré mejor. Las palabras le resultaron vacías, incluso a él, pero ya no le importaba. Se lo demostraré. Se lo demostraré a Cinder. Se lo demostraré a todos. Si tenía que salir, que fuera con una explosión. Un último hurra. La puerta de su apartamento se abrió de golpe y Neo dio un salto, buscando torpemente su último trozo de helado y derramándolo sobre su pie. Gritó, silenciosa y consternada, y luego dobló su pierna hacia atrás para lamerse la bota como si fuera su propia esclava. Neo. Espetó Román. No seas asqueroso. Las lágrimas corrieron por sus ojos. Nada de eso. Te vamos a comprar un congelador lleno de helado. Las palabras la hicieron detenerse, pero la mirada frenética, casi desesperada, en los ojos de Román la preocupó un poco. Inclinó la cabeza con curiosidad, y él comprendió lo que preguntaba. Siempre lo comprendía. Nosotros, mi querida Neo, dijo, levantándola del sofá, vamos a triunfar. Dejaremos atrás nuestros problemas económicos y empezaremos una nueva etapa. Seremos los criminales temidos que deberíamos ser.
Román blandió su bastón en el aire, golpeó la lámpara del techo, se estremeció y encorvó los hombros mientras trozos de vidrio y bombillas llovían a su alrededor. Al ver que su casero no irrumpía por la puerta gritándoles, se relajó un poco. Vamos a robar un banco. Oh, querido. No me mires así, Neo. Todo irá bien. Soy un ladrón con talento y aún lo tengo dentro. Los dos vamos a asaltar el Banco Central de Vale y a llevarnos el dinero suficiente para vivir como reyes. Saldremos en la portada de todos los periódicos de la ciudad. Neo tenía la honda sospecha de que esto último era más importante para él que lo primero. Uf. Sabía que debería haber quemado esos recortes de periódico que él creía que ella desconocía. Puaj, ¿por qué me miras así? Preguntó Román haciendo pucheros. ¿Crees que no puedo? ¿Crees que soy demasiado viejo, demasiado débil y demasiado acabado? ¿Verdad? Neo negó rápidamente con la cabeza y agitó las manos, sonriendo desesperadamente. En su interior, ella asentía. Estoy tan ágil como antes. Mintió. A Román le costaba levantarse de la cama algunos días y siempre se quejaba de la espalda. Ya verás. Puedo pelear con los mejores, y nunca sabrán qué les pasó. Neo dejó escapar un largo suspiro. Cuando estaba así, no había quien lo detuviera. 32 años se sentía demasiado joven para una crisis de la mediana edad, y sin embargo, no había otra forma de llamarlo. Román rebosaba energía, desenrollando papel para anotar un plano del banco y planear el atraco. Esto iba a ser un desastre, ella lo notaba. Bueno. Tenía que asegurarse de que su figura paterna adoptiva no se metiera en problemas. Pero dado que una quinceañera acababa de darle una paliza, tenía el presentimiento de que sería mucho más difícil de lo que parecía. Deja de dudar de mí. Espetó Román. Soy el ladrón maestro de Vale, ¿sabes? Puedo saber cuando tus silencios son sarcásticos, Neo. Capítulo 2. El Banco Central de Vale no se encontraba, como su nombre indicaba, en el centro de Vale. Fue objeto de burla en Internet, a pesar de los esfuerzos de la compañía por justificarlo con una atractiva canción publicitaria sobre ser el centro del comercio y la banca. El edificio se encontraba en realidad en el extremo este de la ciudad, con la espalda contra una de las enormes murallas defensivas de Vale y su fachada extendiéndose hacia un pequeño aparcamiento y una carretera principal. Era un edificio de una sola planta con un vestíbulo amplio y abierto lleno de gente, una fila de cajeros tras mamparas de cristal y una bóveda en la parte trasera. Román Torchwick entró tranquilamente al vestíbulo haciendo girar su bastón con Neo a su lado, posó frente a todas las cámaras y la gente, y esperó. Y esperó. Y esperó, siguiente cliente, gritó la voz aburrida por los altavoces. Se oyó un movimiento de cuerpos parecidos a zombies mientras la fila se acortaba y una nueva persona se acercaba al cajero. Ejem. Román se aclaró la garganta por si no lo habían visto. No quiero hacer mis operaciones bancarias en línea, se quejó un hombre mayor. Quiero hacerlo en persona. Ahora todo es en línea. Todo. ¿Qué pasó con los buenos tiempos de hablar cara a cara? En mi época, Román dejó caer los brazos. No fue precisamente la reacción explosiva que esperaba. A su lado, Neo se balanceaba de un pie a otro, mientras la pequeña niña bostezaba en su mano. Una mujer con 2 niños los empujó al salir, murmurando en su pergamino sobre tasas de interés y fondos fiduciarios. Nadie reaccionó. Eso no debería suceder. Consideró levantar el garrote melódico y disparar una bala explosiva a través del techo, eso llamaría su atención. Pero le pareció tan vulgar. Tan violento. Tan carente de esa gracia especial que había conquistado los corazones y las mentes de tantos en el pasado. Era un ladrón caballeroso que conquistó los corazones y las mentes de muchos con su carisma y dinamismo. No era un matón con una pistola. Era peatonal, así que Román se dirigió con paso ostentoso a la fila más corta, uniéndose a ella y apoyándose en su bastón, sonriendo con sorna al pensar en la cara de la cajera al darse cuenta de que era él. ¿Reconocimiento? ¿Pánico? ¿Miedo? ¿Conmoción? Valdría la pena esperar para descubrirlo. La anticipación era parte de la diversión, después de todo, y solo haría que su grandilocuente regreso a la fama fuera aún más impactante. La fila avanzaba lentamente. La gente se quejaba de sus hipotecas, usaba descubiertos, se quejaba de haber perdido sus tarjetas o exigía saber por qué sus cuentas no generaban tantos intereses como otras. Y luego estaban los auténticos psicópatas que solo querían sacar dinero, como si no hubiera cajeros automáticos por todo Vale que les habrían permitido hacerlo con solo pulsar un botón. Fue enloquecedor. Pero al final su paciencia dio sus frutos. Próximo cliente, por fin.
Román se ajustó el bombín, se alisó el cuello, se irguió y se metió el arma bajo la axila, sujetándola al costado con el codo. Se acercó a la mujer tras el biombo, sonriendo con sorna. En ese momento todas las cámaras estarían enfocadas en él. Buenos días, señor, y bienvenido al Banco Central de Vale, dijo la mujer con voz monótona. Centro de comercio y banca. ¿En qué puedo ayudarle? No lo había reconocido. Claro que apenas prestaba atención a ninguno de sus clientes, así que le sorprendería que mirara más allá del cristal y no solo se fijara en su propio reflejo. Carraspeó, apoyó un codo en el mostrador y le dedicó su sonrisa seductora. Las víctimas se desmayaron en medio del robo ante su hermosa sonrisa. El cajero lo miró fijamente. Me gustaría hacer un retiro, dijo alargando la palabra. ¿Nombre? Se irguió, extendió los brazos y gritó. Román Torchwick. Los rostros se volvieron hacia él. Román sintió que su espíritu se agitaba. Muy bien, señor, dijo el cajero, tecleando. ¿Cuánto desea retirar? ¿Qué tal un gravamen de 10 millones? Hubo silencio. Lo siento, señor, pero esa suma no está disponible. Bueno, al parecer los bancos ya no eran como antes. Claro que no había elegido el banco más grande y rico para su primer atraco en años. Siempre era mejor empezar poco a poco, para volver a coger el ritmo. Entonces no importa. Me conformaré con todo lo que hay aquí. Muy bien, señor. La mujer tecleó unas teclas, abrió la caja registradora, contó unos billetes y los metió por el agujero de la ventana. Román se quedó mirando la insignificante cantidad. ¿Qué es esto? Ese es el gravamen número 47, señor. El contenido de su cuenta con nosotros. Gracias por visitar Vale Central Bank. La mujer se llevó el micrófono a los labios y los altavoces crepitaron. Siguiente cliente, por favor. Alguien rió disimuladamente. Román fulminó con la mirada a Neo, que había sellado sus labios hasta convertirlos en finas líneas blancas. Negó con la cabeza desesperadamente para decir que no era ella, pero su ojo izquierdo tembló al hacerlo. Un hoyuelo en su mejilla tembló. Ejem. Creo que no lo entiendes del todo, intentó de nuevo, inclinándose hacia el cristal para que ella pudiera verlo mejor. Soy Román Torchwick, deja que el nombre te penetre un poco, y quisiera retirar dinero de la bóveda de este banco, lo entiendo perfectamente, señor, pero me temo que su cuenta no tiene fondos suficientes, tendrá fondos de sobra una vez que deposite varios cientos de miles de dólares en garantía. Espetó. De verdad, estaba complicando esto innecesariamente. Para eso estoy aquí. Ah. Los ojos de la mujer se abrieron. La sonrisa de Román Torchwick se hizo más grande. Eso se llama depósito, señor. Un retiro es cuando saca dinero de su cuenta y un depósito es cuando lo deposita. Entiendo que todo esto puede ser muy confuso, pero estamos aquí para ayudarle en lo que necesite. Neo jadeaba a su lado, agarrándose a la pernera de su pantalón mientras el aire escapaba de sus pulmones de golpe, histérica. No era tan silencioso como su naturaleza muda podría haber insinuado. A Román le tembló el ojo y apretó los dientes. Sacó el bastón melódico de debajo del brazo y golpeó el cristal con la punta. Sé lo que es un depósito, idiota. Estoy sacando dinero suspiró. Esto no llevaba a ninguna parte, y la mujer debía de ser idiota. Mira, esto es un robo. Eso hace que tu cerebro diminuto lo entienda mejor. La mujer se quedó sin aliento y reaccionó al instante, presionando un botón debajo del escritorio. Al instante, sonó una fuerte alarma y las persianas metálicas se desplomaron frente a sus mamparas de cristal. Se estrellaron contra los mostradores a ambos lados, pero no el de enfrente. En cambio, su brazo fue derribado junto con el Melodic Cudgel, y casi se cae. Su arma, presionada contra el cristal, quedó atrapada contra el mostrador. Román tiró de ella, pero los cierres automáticos industriales, diseñados para detener balas, no cedían mucho. Apretó el pie contra el mostrador y tiró, pero no se movió. Estaba atascado. Bueno, eso no es ideal, dijo con voz alegre, volviéndose hacia Neo. No tenían esto la última vez que robaba bancos. Se rascó la mejilla. Maravillas de la tecnología. En fin, todos al suelo. Rugió, levantando la mano. ¡Oh, disparo! Los civiles en el vestíbulo se quedaron paralizados. Román sonrió. Eso es, damas y caballeros. Todos tienen el honor y el privilegio de ser robados hoy por el estimado maestro ladrón Román Torchwick. Extendió los faldones de su abrigo, dejándolos ondear en el aire. Todos ustedes deberán quitarse sus objetos de valor y joyas, y vaciar sus bolsos y carteras ante mi glorioso asistente. Y sí, añadió con una sonrisa carismática. Pueden tomar fotos o grabar esto para conmemorar el momento. Ninguno de ellos sacó sus pergaminos. Debieron de quedarse paralizados de asombro.
Ahora lo recordaba. La conmoción que los dejó paralizados, el efecto que tenía en la gente. Román se deleitó con ello, cerrando los ojos y simplemente disfrutando del silencio atónito que había creado. No tienes ningún arma. Román parpadeó y abrió los ojos de nuevo, mirando a un hombre de unos 20 años, que había hablado e interrumpido con bastante rudeza tanto su monólogo como la atmósfera que había estado intentando crear. ¿Qué? Tú, no tienes un arma, dijo el hombre. Señaló, y Román le devolvió la mirada, confirmando que sí, Melodic Cudgel seguía atrapado bajo la persiana, y que no llevaba una pistola de repuesto. Porque eran muy poco elegantes. Tan matón. Entonces, no sé cómo esperas dispararnos si simplemente corremos. Román se pasó la lengua por los dientes, buscando la mejor respuesta. Nunca antes se había encontrado en una situación así, pues normalmente contaba con los matones de Junior para darles la fuerza, o, por supuesto, con su propia arma a mano para amenazar a la gente. Seguía siendo un luchador hábil, prácticamente un cazador, pero no tenía precisamente una semblanza como la de Red que le permitiera arremeter contra los rehenes e incapacitarlos a todos en un instante. Por desgracia, su momento de silencio fue demasiado para estas personas impacientes, que aprovecharon la oportunidad para salir corriendo del banco. Pronto, solo quedaron él y Neo en un vestíbulo vacío. Bueno, Román buscó torpemente las palabras adecuadas, sobre todo cuando Neo arqueó una ceja. Parece que los han puesto en fuga. Aja. Rió y regresó tranquilamente a su arma, le dio un tirón experimental y luego tiró con todas sus fuerzas, forcejeando. Parece, finalmente, Melodic Cudgel se liberó con un fuerte estruendo metálico cuando las contraventanas finalmente completaron el último centímetro que las había detenido. Román salió volando hacia atrás, tropezó con Neo y aterrizó de culo. Se puso de pie rápidamente y se sacudió el polvo como si nada hubiera pasado. Que no hubiera público, testigos, se refería, no significaba que no debiera dar un espectáculo ante las cámaras. Todo bajo control, le dijo a Neo, quien lo miraba con una mirada torva desde donde yacía despatarrada en el suelo. Se frotó la nariz donde él la había golpeado. Bueno, abramos esta bóveda, ¿de acuerdo? Preferiblemente antes de que llegue la policía. Levantó su arma, apuntó hacia la bóveda y, con una sonrisa de oreja a oreja, apretó el gatillo. Una chispa se liberó cerca de su mano desde el mecanismo inteligentemente escondido y envió una carga de polvo explosivo hacia adelante, para ser lanzada desde el extremo de su bastón. Esa al menos era la idea. En realidad, la bala de polvo quedó atrapada en el extremo de su bastón, donde las contraventanas de metal se habían apretado con extrema fuerza y habían abollado su amada arma, haciendo que el extremo del cañón se aplastara hacia adentro. El primer indicio que Román tuvo de esto fue cuando la bala detonó dentro del Melodic Cudgel, haciéndolo explotar. El metal se deformó y fracturó, doblándose hacia afuera como los pétalos de una flor desplegándose en abanico, pensó Román con crueldad, como una caricatura de un arma en la que un conejo había metido el dedo. El garrote melódico humeaba sin poder hacer nada, su metal deformado se ennegrecía y humeaba. La bóveda, por supuesto, estaba completamente bien. Neo se aclaró la garganta. Bueno, no te veo haciendo nada para ayudar. Le espetó. Es fácil criticar mientras estás ahí parada. Reprimiendo su enfado, Román se dirigió a la bóveda y dejó su arma en la base. Luego la recargó con un cristal nuevo. Tenía que reemplazarla ahora. No pasa nada. Aún tenemos tiempo, y el dinero que hay aquí pagará con creces un arma nueva, y más. Helados a montones. Los mejores puros. El vino más caro. Encendió el polvo de su pobre arma y corrió hacia ella, dejándolo en la base de la bóveda como una carga explosiva. Le había servido bien, pero, por desgracia, todo tenía su fin. Román se tapó los oídos cuando el arma chispeó. ¡Bum! Sonriendo locamente, miró hacia atrás, listo para ulular en señal de victoria. Solo para ver la puerta de la bóveda en pie intacta. Por el amor de, la pared de ladrillos que la rodeaba se astiló, se debilitó, y la bóveda se derrumbó hacia afuera, aún intacta, pero rompiendo la pared circundante y estrellándose contra el vestíbulo con un estruendo. La aceptaría. Hola. Mejor así. Ya era hora de que algo saliera bien. ¿Ves? Le dijo a Neo, dándole una palmada en el hombro. Este viejo todavía tiene lo que se necesita. Ahora, vamos. Déjame mostrarte la hermosa alegría de una bóveda llena de riquezas. Lingotes de oro, joyas, dinero, la condujo hacia ella como un padre orgulloso. Nunca has conocido la verdadera alegría hasta que entras y hueles el gravamen. Habían entrado. Y la bóveda estaba prácticamente vacía. Había un carrito de metal contra una pared, sobre el cual había un gravamen, pero varios miles, no los cientos de miles o millones que esperaba.
Había otra bolsa, pero al abrirla, la encontró llena de recibos. Y servidores. Había servidores parpadeantes en la bóveda donde deberían estar las pilas de lingotes de oro. Neo recogió algunos billetes y los olió, luego lo miró con una expresión inquisitiva. El ojo de Román se movió. Un momento, salió pisando fuerte y se dirigió a las contraventanas cerradas, tras las cuales sabía que los cajeros aún estarían agazapados. Golpeó el metal. Oye. ¿Dónde está todo el dinero? ¿Dónde están los lingotes de oro? ¿Dónde están los fajos de billetes? Hubo silencio por un momento, y luego una voz tranquila. Ahora realizamos gran parte de nuestras operaciones bancarias en línea, señor. De hecho, ya no guardamos mucho dinero en nuestras instalaciones. Hubo un silencio incómodo, y luego un suave. La bóveda es prácticamente solo un adorno para impresionar a los clientes. Tienes suerte de que haya una barrera de acero entre tú y yo, espetó Román. Ese es el propósito de una barrera de seguridad, señor. Todo había sucedido exactamente como Neo sospechaba que sucedería. Román estaba desfasado, desconectado y, sinceramente, ya era mayor, y ya no inspiraba el mismo respeto y temor de antes. Eso no le importaba, ya que era especial para ella, pero sabía que esto sería un desastre. Neo dejó escapar un profundo suspiro y volvió a colocar el gravamen sobre el carrito. Aún así, el dinero era dinero y con él se podían comprar helados y pagar el alquiler, y Román se abastecía de esos estúpidos palitos contra el cáncer que se negaba a dejar de meterse en la boca como si fueran caramelos. Neo frunció el ceño mientras metía la miserable cantidad de gravamen en una bolsa marcada con el símbolo de gravamen. Román había insistido en que robaban con ellos porque era un clásico y que un buen ladrón no debería tener miedo de que la gente supiera que era un ladrón. Eso, para Neo, no tenía sentido, pero no estaba segura de que Román hubiera sido un buen ladrón. Había sido un showman, un actor, casi un artista. Que robara dinero mientras lo hacía era una cosa, pero nunca había sido lo que Neo llamaría un criminal empedernido. Pero ella lo amaba, más tonta que ella, así que siguió el juego, llenó la bolsa y salió con una gran sonrisa que no sentía, levantándole el pulgar y fingiendo que estaba impresionada por el absoluto desastre de robo a un banco que había llevado a cabo. A veces podía ser muy sensible. Neo. Excelente. ¿Ya recuperaste nuestras ganancias mal ganadas? Levantó la bolsa y él sonrió. Perfecto. Se aclaró la garganta y posó para las cámaras. Hoy, el Banco Central de Vale ha tenido la exquisita experiencia de ser asaltado por el maestro ladrón, Román Torchwick. Mañana, ¿quién sabe qué banco será el próximo en recibir una visita? ¿Próximo? A Neo no le gustó cómo sonaba eso. Ojalá lo olvidara una vez que los periódicos cedieran y publicaran un artículo sobre él. En ese momento, Neo pensó que le sería más fácil escabullirse, ponerle un cuchillo en la garganta a Lisa Lavender y amenazarla para que escribiera un artículo sobre Román. Sería más fácil. Y Neo había matado por menos. Ven, Neo. Corrió hacia la puerta y le hizo señas para que lo siguiera como si fuera un perrito. Neo puso los ojos en blanco, pero eso fue precisamente lo que hizo. Era por él, y ella lo amaba incluso cuando se portaba como un completo idiota. Fue simplemente una crisis de la mediana edad. Él lo superaría. Con un poco de suerte. ¿Sin policía? Preguntó Román con voz casi angustiada al ver que no había un cordón policial ni filas de agentes armados esperándolos. Los tiempos de respuesta no han sido más rápidos desde mi época. Madre mía. ¿Para qué pagamos impuestos? Exclamó con una carcajada. Ah, claro. No pagamos impuestos. No lo hicieron. Pero solo por no ganar lo suficiente para pagar el impuesto sobre la renta. Neo suspiró y empujó a Román hacia su vehículo de escape, preferiblemente antes de que se le metiera en la cabeza que debían quedarse sentados allí esperando a que llegara la policía solo para poder escapar. Si los mejores de Vale querían darles algo gratis, entonces Neo estaba totalmente de acuerdo. Pero no es lo mismo si no están aquí, se quejó. No hay nadie que ni siquiera nos tome una foto de la huida. Neo lo empujó al asiento del conductor y arrojó el dinero atrás, luego se subió al del copiloto y se abrochó el cinturón. Vale. Estás muy impaciente. Rayos. Finalmente, encendió el motor y lo sacó del aparcamiento. Sé que estás nervioso por tu primer atraco, Neo, pero no hay necesidad. Soy un experto. Neo miró fijamente por la ventanilla del pasajero para no ver su expresión sarcástica. Al menos todo esto había terminado, una luz azul intermitente destelló en el espejo lateral del coche. Ah. Román parecía demasiado feliz. Nos han descubierto. Sonrió ferozmente y pisó a fondo el acelerador. Es hora de tu primera escapada.
El coche aceleró y Neo se estrelló contra el asiento, obligado a agarrarse con todas sus fuerzas mientras Román esquivaba el tráfico, provocando un chirrido ominoso en las ruedas de su vieja y destartalada camioneta. Los coches tocaban la bocina al pasar a toda velocidad, asumiendo cada vez más riesgos, lo que hacía que Román girara el volante de un lado a otro, riendo como un loco. Mientras tanto, las sirenas se activaron tras ellos y empezaron a aullar mientras la policía los perseguía. Neo se obligó a sentarse, pero se estremeció al ver que casi rozaban un coche. Román giró el volante y salió despedida contra la ventanilla, con la mejilla aplastada contra el cristal al doblar una esquina y rozar la acera. Tuvo una vista perfecta de dos patrullas más que salían de un cruce para unirse a la persecución, y luego se vio de vuelta a su asiento al acelerar hacia una de las circunvalaciones elevadas que rodeaban la ciudad. Con 4 carriles de ancho, Román tenía mucho más espacio para maniobrar entre vehículos más lentos. Neo. Abre la guantera, gritó Román, con un tono de voz demasiado excitado. Ella lo hizo y él metió la mano para sacar un elegante revólver plateado. Era la única arma que Román aceptaría usar, por cómo encajaba con su estilo, o lo que fuera que eso significara. Para ella, un arma era un arma. Toma el volante, ordenó, sentándose en la ventanilla y soltando el volante. Neo lo miró con horror. El coche se sacudió, y luego se desvió hacia el otro lado. Cuando ella se abalanzó para agarrarlo, lo tiró hacia abajo y casi los hace chocar contra otro vehículo. Estaba sujeta a su asiento y tuvo que salir a tientas mientras Román disparaba hacia atrás, pero eso no significaba que tuviera el control. Mientras una mano intentaba desabrocharse el cinturón de seguridad, la otra tiraba hacia arriba y hacia abajo, haciendo que el coche se desviara de izquierda a derecha atravesando varios carriles. «Manténla firme», gritó Román. «Dios mío, Neo. No es difícil. Quizás no para alguien que supiera conducir o pensaba que era una locura que estuviera al volante. Controlarlo desde el lado del copiloto no era fácil». Neo finalmente logró liberarse, saltar y agarrar el volante con ambas manos, manteniéndolo firme. Levantó la cabeza, teniendo que mirar por encima del tablero y debajo del volante para ver. Menos mal que era mediodía y la carretera estaba relativamente despejada. «Estamos frenando», gritó Román, disparando hacia atrás y riendo como un loco. «Acelera, Neo. Acelerar. Acelerar». Neo miró hacia abajo entre sus piernas y estiró el pie. Sus dedos le hicieron cosquillas al pedal, presionándolo apenas un centímetro y haciendo que el motor rugiera levemente. «Más rápido. Tan rápido como pueda». Neo se esforzó al máximo, estirando el cuello para no perder de vista la carretera mientras su pie intentaba empujar hacia abajo, pero era demasiado bajita. Román, el muy flacucho, tenía el asiento ajustado a su altura, lo que le dificultaba mucho alcanzar los pedales, y no era como si pudiera tomarse el tiempo de apretar la palanca debajo del asiento para arreglarlo en medio de una maldita persecución. «Para», gritó una voz por un megáfono. «Tu coche no paga impuestos». Ni siquiera sabían que esto era un robo a un banco. Neo lloró grandes y gordas lágrimas. «Jaja. Cerdos», replicó Román varias veces. «Jamás nos vencerás. Maldita sea, Neo». Se estiró hacia atrás sin mirar, encontró su hombro y empujó con fuerza. «Acelera ya». Neo bajó el asiento mientras la empujaba hacia abajo y su pie pisó el pedal, poniendo el auto en marcha. El único problema era que Román la había empujado por debajo del nivel del tablero, lo que significa que todo lo que podía ver era el volante y el velocímetro, que subía de forma bastante preocupante para alguien que no podía ver la carretera. Presa del pánico, giró el volante hacia la izquierda y la derecha e intentó levantarse del agarre de Román. Naturalmente, no se dio cuenta. «Eso es, Neo. Ja, ja», ladró su revólver. «Manténla firme». Hubo muchas ocasiones en las que Neo deseó poder hablar. Este fue uno de ellos. Lo intentó de todas formas, abriendo la boca y soltando un siseo silencioso en lugar de un grito de terror. «Cámbiala a una marcha más alta». Neo golpeó la palanca de cambios hacia adelante y escuchó algo rechinar y romperse. «Utiliza el embrague». «¿Cuál era ese?». Neo miró entre sus piernas. «¿Por qué 3 pedales si solo tenía 2 pies? ¿Quién diseñó estas cosas?». Neo pisó el del medio. Los frenos chirriaron furiosos. Román salió rodando por la ventana, para su horror. Aún lo tenía agarrado, así que rodó sobre el capó del coche mirándola. Sus miradas se cruzaron, y él debió haber visto el pánico en las de ella porque parpadeó. «¿Por qué no dijiste que eras demasiado pequeño para ver?», preguntó a través del cristal. Neo gimió tristemente y en silencio, con la boca abierta y los ojos enojados. Un disparo sonó detrás de ellos y un estallido a su izquierda.
Una de sus llantas había recibido un impacto, y el coche se desvió de forma espantosa, perdiendo por completo el control por mucho que intentara girar el volante. «Adentraos», gritó Román. «Adentraos». Ni siquiera podía ver dónde estaba. Neo deseó poder gritarle también. Su coche chocó contra un bache y se elevó, y luego, con un estruendo, atravesó una barrera metálica y se convirtió en un avión. Un avión de diseño pésimo, sin alas ni turbina capaz de mantenerlo en el aire, razón por la cual el morro de su coche avión se inclinó amenazadoramente hacia abajo, permitiendo finalmente que Neo viera hacia dónde conducía, pero solo a tiempo para darse cuenta de que se dirigía al fondo del océano. Se habían marchado a las afueras de la ciudad con vistas a los muelles. «Baja», gritó Román, subiéndose al capó y saltando del coche. «Baja». Fue fácil para él decirlo, ¿verdad? Solo tenía que saltar. Neo se aferró a la ventana abierta para intentar salir de un coche donde la gravedad estaba invertida, mientras se precipitaban hacia abajo. Fue una causa perdida. Neo tuvo tiempo de despertar su aura antes de que el coche chocara contra el agua y el parabrisas se hiciera añicos, salpicándola de agua y cristales, y entonces quedó bajo el agua. Con las mejillas hinchadas, se arrastró fuera de la ventana mientras el coche se hundía, llevándose consigo sus ganancias ilícitas. Neo sopló furiosamente burbujas contra el pesado objeto antes de nadar hacia la superficie y salir a la superficie con una fuerte jadeo en busca de oxígeno. «Oye», dijo Román, flotando junto a ella. «Lo lograste. No está mal, pero necesitas aprender a salir antes. Y, en cierto modo, necesitas aprender a conducir». Aullando en silencio, Neo se abalanzó y lo empujó hacia abajo con las manos sobre su ridículo bombín. Lo habría ahogado si hubiera podido, pero se recordó a sí misma que lo amaba, aunque fuera muy difícil de recordar en ese momento. Lo soltó y él emergió con una risa desproporcionadamente feliz. «¿Demasiado pronto? No pasa nada. Vamos, salgamos de aquí antes de que esa porquería venga a arrestarnos». Román se acomodó en su sofá y encendió la televisión, con una toalla envuelta sobre los hombros y el pelo aún húmedo. Llevaba ropa limpia, poco más que una sudadera gris, unos pantalones de deporte y calcetines. Nunca se puede subestimar el valor de un buen par de calcetines para abrigarse. «Neo. Neo, vamos», gritó, saltando de emoción en su asiento. «Ya va a empezar». Su compañera de piso, aprendiz y posiblemente hija adoptiva, entró con paso hosco en la habitación, con el pelo empapado y colgando lacio sobre el cuero cabelludo y la espalda, y la cara sonrojada. Le temblaban los hombros y dejó escapar un estornudo adorable. «Chu. ¡Ay! ¿Estás resfriada?» Su genuina preocupación le valió una reprimenda. «Ven aquí», dijo, dándose una palmadita en el regazo. Neo chapoteó en el suelo y se dejó caer encima de él, y él le quitó la toalla de los hombros y empezó a secarle el pelo empapado. Neo parecía una gatita enfadada y no se alegró más al darse cuenta de que, sin dinero robado, no conseguiría helado. «Sé lo que te va a alegrar», dijo. «Te va a encantar. Mira». Apareció el informe de noticias y Lisa Lavender apareció en la pantalla. Noticias impactantes esta noche. El Banco Central de Vale fue asaltado por el peligroso criminal Román Torchwick. Román mecía a Neo en su regazo, observándolo con ojos brillantes y esperando haber sacado una buena imagen. La que apareció fue la mejor que pudo haber deseado. Le habían tomado una foto en el aire, tras saltar del coche que caía, con su abrigo ondeando a su alrededor como alas angelicales y su rostro desgarrado por una sonrisa increíblemente sexy, si Román lo decía, y desde luego que lo decía. Tenía los brazos extendidos como para burlarse de la policía diciendo «aquí estoy. Haz lo mejor que puedas», y el océano de fondo detrás de él le daba un aspecto mágico. «Sí». Sus manos intensificaron el cepillado del cabello de Neo, demasiado excitadas para quedarse quietas, y la chica en su regazo se agitó para intentar que se detuviera mientras le trituraba el cuero cabelludo hasta convertirlo en pasta. «Mira», dijo, señalando la pantalla. «Mira. Soy yo. Estoy increíble». Neo le clavó el codo en el estómago, pero ni siquiera sintió dolor. Román Torchwick asaltó el banco alrededor de las 2 de la tarde de hoy, se fugó con todo el dinero de la bóveda y emprendió una persecución a toda velocidad por toda la ciudad. Otra foto, esta vez de él asomándose a la ventanilla del coche con su revólver como una maldita estrella de cine. Román chilló por dentro y empezó a frotar con furia otra vez, tan rápido que el pelo rosa de Neo empezó a erizarse por la estática, levantándose como si tuviera vida propia mientras ella pateaba y se retorcía en su regazo. Aunque la policía lo persiguió, no logró capturar al escurridizo criminal, quien sigue prófugo. La policía ha recomendado a la población no acercarse al ladrón, ya que está armado y es peligroso, y que reporten cualquier avistamiento, pero que se mantengan a salvo.
¿Será este el regreso a la normalidad del hombre que una vez fue el ladrón más notorio de Vale? Claro que sí. Le gritó a Lisa. Solo el tiempo lo dirá. Cabe destacar que Roman Torchwick parece haber encontrado a un cómplice. Los detalles son escasos por el momento, pero la policía ha publicado 2 imágenes de la niña a su lado. Oh. Oh. Fama también para Neo. Roman no era tan codicioso como para no compartirla, y de hecho sintió un gran orgullo al pensar que ella estuviera en alto junto a él. Mira. Dijo, señalando la pantalla. Eres tú, Neo. Eres famoso. La muchacha Oscar, mojada e irritada, hizo pucheros y miró la pantalla, luego se congeló horrorizada. Para ser justos, no fueron las mejores fotos de la historia. La primera era de Neo con la mejilla y la cara aplastadas contra un cristal. La había tomado un coche patrulla y se había ampliado, mostrando los rasgos aplastados de Neo, la lengua fuera, los ojos entrecerrados y las manos sobre el cristal, mientras él tomaba una curva espectacular. ¡Qué buena conducción! La segunda no fue mucho mejor. La habían fotografiado saliendo del océano a tomar aire, con la boca abierta para aspirar aire y el pelo desparramado en el agua. Parecía más bien un gatito ahogado. Las primeras tomas siempre son toscas, dijo. Lo importante es recordar que las cámaras nos están observando y posar siempre que se presente la oportunidad. No dejes que te afecte. Oye, espera. El televisor se estrelló contra la ventana y se deslizó unos 10 pisos hasta estallar en la acera. Roman suspiró al ver a la niña jadear junto a la ventana, con los brazos extendidos y el pelo multicolor alborotado como si quisiera convertirse en un afro. Ella se giró hacia él, frunciendo el ceño con aire asesino, solo para cruzar los ojos. ¡Chu! Estornudó, con un sonido adorablemente agudo, y todo su cuerpo dio un salto. Era principalmente el silbido del aire, pero parecía sorprendida, como un gato erizado sorprendido por su propio estornudo. ¡Achú! Estornudó de nuevo y sorbió, frotándose la nariz roja. Parece que estás resfriada, le dijo, ganándose una mirada furiosa seguida de un ataque de estornudos aún más furioso. ¿Sabes qué significa esto? No hay helado. Neo se quedó paralizado, horrorizado. Te prepararé una sopa de pollo caliente y luego te acostaremos. Necesitas descansar bien. La condujo a su habitación, y Neo no se resistió. Después de todo, tenemos que mantener el ritmo y seguir atacando. Que todo el mundo sepa que volvemos a la acción. En ese momento sus tacones se clavaron en la alfombra. Su cabeza giró hacia atrás y luego se sacudió violentamente de un lado a otro. Sé que estás nerviosa, le dijo, pero lo hiciste bastante bien hoy, salvo por lo de llevarnos al océano. Ella cruzó los ojos con rabia, pero él la cargó sobre su hombro y la llevó al dormitorio. Ya mejorarás, dijo, dejándola golpearle la espalda con sus puños furiosos. Es una experiencia de aprendizaje, Neo, y tienes al mejor maestro de la ciudad. Créeme. Quédate conmigo y te convertiré en una ladrona digna del nombre de Torchwick. Por encima de su hombro, Neo gemía en silencio, con la boca abierta. Hasta que su cuerpo fue destrozado por otro ataque de estornudos. Capítulo 3. He vuelto oro. Roman entró al apartamento con paso tranquilo y alegría para 2, lo cual era importante porque Neo estaba muy malhumorada, llena de gripe y mocos, y no le sobraba alegría. Su diminuta compañera estaba envuelta en un capullo de mantas en el sofá, viendo dibujos animados en un televisor que había tomado prestado, robado, del apartamento de su vecino. La cabeza de la niña asomaba por encima de su cómoda prisión, con las mejillas sonrosadas y la nariz aún más roja, sorbiendo y estornudando de vez en cuando. Su pelo multicolor estaba de punta en ángulos extraños, dándole el aspecto de una gatita adorable y despeinada. No es que fuera a arriesgar su vida al admitir eso. Te traje sopa de pollo y pan, dijo Roman, agitando la bolsa de productos robados frente a su cara. Normalmente se habría jactado, pero robar en tiendas ya no era tan difícil como antes. Esas cajas de autoservicio hacían que el acto fuera tan aburrido como pasarlas por el escáner, no pagar y salir. Ya ni siquiera era un desafío. Abrió una lata de sopa de pollo y la vertía en un recipiente para microondas, luego se ocupó de seleccionar un recipiente y cortar pan fresco, hablando todo el tiempo. Así que, a pesar de nuestro maravilloso e inspirador robo al Banco Central de Vale, todavía no tenemos suficiente dinero para pagar el alquiler. Principalmente porque ustedes desperdiciaron nuestro dinero. Algo le golpeó la espalda y Roman se giró, se arrodilló y recogió el control remoto que Neo le había lanzado. La chica lo miró furiosa y luego estornudó, arruinando un poco sus esfuerzos. Roman cambió de canal y puso las noticias, disfrutando de que su cara aún estuviera ahí.
Se había preocupado después de que las noticias empezaran a hablar de Weissestne y Pirranicos como si fueran algo de lo que cualquiera quisiera saber. La hija del hombre más rico de Remnant y una chica cualquiera que ganó algunos torneos. Por favor. Como si pudieran compararse con sus asombrosas hazañas. No te preocupes, dijo. Te perdonaré que hayas perdido todo nuestro dinero, Neo. Ella cruzó los ojos y apretó los dientes. Incluso te perdonaré el pequeño chapuzón que nos diste, aunque necesitas practicar tu manejo. Pero la práctica hace al maestro. Atrapó la almohada que ella le lanzó. Y estoy seguro de que practicarás mucho. El calcetín de Neo cayó inútilmente sobre su nariz. Román se lo quitó. Estás resfriada, querida. ¿No podrías empeorarlo desvistiéndote? Se lo devolvió junto con el cojín y el control remoto. Tienes que concentrarte en recuperarte mientras yo, el mundialmente famoso Román Torchwick, me concentro en nuestra reputación. Neo señaló la pantalla y el informe de noticias como para decir que habían terminado. ¡Ay, Neo! Hizo todo lo posible, de verdad, pero era tan nueva en esto. Román abrió el microondas y vertió la sopa de pollo caliente en el tazón, luego apiló 2 rebanadas gruesas de pan y se las acercó. Lo que hemos hecho es solo sembrar las semillas de nuestro regreso triunfal, querida. No basta con aparecer una sola vez en las noticias. Hemos acaparado la atención solo por un instante. Ahora, debemos aferrarnos a ella con ambas manos y mantenerla centrada en nosotros. Neo hizo pucheros. Y sollozó. Pero primero. Proclamó, hundiendo una cuchara en el caldo caliente. Aquí viene el nunca más. Los ojos de Neo se entrecerraron hasta convertirse en 2 rendijas malignas mientras emitía silbidos y se acercaba a su boca. Sus labios se adelgazaron y su mandíbula sobresalió, negándose obstinadamente a reconocer su existencia. Sin embargo, ya había lidiado con ella antes, y rápidamente le clavó un dedo en las costillas, haciéndola chillar silenciosamente y abrir la boca, medio para reír y medio para gritar. La cucharada de sopa atascada dentro. Neo se estremeció y selló sus labios alrededor de la cuchara, pero aún así lo miró fijamente. Bien hecho, chica. Necesitas comer para sentirte mejor. Le apartó las manos cuando ella agarró el tazón. No. Te estoy dando de comer. La expresión asediada de Neo exigía una explicación. ¿Por qué, Neo? No confío en que no me eches esta sopa en la cabeza. Neo lo consideró, ladeó la cabeza y asintió a regañadientes. Parecía más molesta por no haberlo pensado que por su acusación, lo que solo demostraba lo enferma que estaba. Normalmente, Neo nunca desaprovecharía una oportunidad para hacer travesuras. Resignada a alimentarla, o decidida a acabar pronto, dejó de luchar y dejó que la llenara de sopa y pan, cuyas propiedades curativas él, al menos, desconfiaba un poco. Había oído que era un cuento de viejas, pero como no había tenido esposa ni madre, no podía confirmarlo. Aún así, tenía que ser mejor que el helado con el que normalmente subsistía. Una vez que la alimentó, la arropó con mantas y cojines y rellenó una botella con agua caliente del grifo para que ella descansara los pies. Había algo extrañamente catártico en cuidarla. ¿Cómodo? Bien. Ahora, tenemos que planear un atraco donde podamos llevarnos algo de dinero. Lo que significa que probablemente deberían confiarme el dinero a mí en lugar de a ti. Sintió una débil patada, pero la ignoró. No, no. No te preocupes. Esperaremos a que te recuperes. O sea, ¿te imaginas la cobertura de nuestro atraco si estuvieras estornudando y moqueando por todas partes? Todos se fijarían en ella, alternando entre la compasión y la lástima. Y peor aún, empezarían a mirarlo por ser quien la obligó a salir estando enferma. Lo criticarían duramente, y eso no sería aceptable. Román estaba dispuesto a compartir su fama con Neo, pero debía ser equitativa. No que ella lo eclipsara y se ganara el corazón de la gente. Neo recibiría una parte justa y equitativa de la fama. Una participación del 25%. ¿O fue demasiado? Quizás debería ser un reparto 80-20. Fuera. El silencioso estornudo de Neo lo interrumpió de nuevo. Era uno de los pocos ruidos que podía hacer, aunque solo fuera el aire que salía silbando de sus pulmones. Era un recordatorio de que no debía planear su próximo atraco ahora mismo. Era mejor centrarse en las pequeñas cosas. Voy a ir a comprarte unas medicinas a la farmacia, le dijo. Neo lo miró con lástima y asintió. No te preocupes. Volveré pronto y te pondremos como nueva en un santiamén. Y luego, otra vez en las noticias. Neo puso los ojos en blanco. Estar enfermo no era divertido.
Normalmente, a Neo le gustaba ser perezosa y mimada, y abrigarse con todas las mantas mientras Román le cocinaba la comida y le llenaba botellas de agua. Habría sido de otra manera un sueño hecho realidad, pero eso fue sin que le goteara la nariz, le ardieran los ojos y su cuerpo temblara a pesar de que el termostato estaba subido a un nivel casi tropical. Y Román seguía quejándose de las facturas de la calefacción como si realmente las pagara. Tuvo suerte de que ella no tuviera ganas de estrangularlo por los repetidos comentarios sobre que ella también había perdido el dinero del banco. Estúpido Román. Estúpido viejo ávido de fama, idiota, tonto, petulante y narcisista. Neo volvió a estornudar, balanceándose por completo. Puaj, el único alivio fue que Román volviera a salir en las noticias. Esperaba que eso fuera suficiente para que aguantara los próximos 5 o 6 años, o que calmara su crisis de la mediana edad y le permitiera seguir adelante. Por lo que parecía, no era mala suerte. Quería más. Neo suspiró y se hundió en su fortaleza de mantas y almohadas hasta que solo quedó una nariz y un par de ojos asomando. ¿Cuánto duraban normalmente las crisis de la mediana edad? Neo lo buscó en su pergamino y descubrió que podía afectar tanto a hombres como a mujeres. Resopló, negando con la cabeza ante la idea de que alguna vez llegaría a ser tan desagradable. Al parecer, podía durar entre 2 y 5 años en las mujeres. Neo gimió. Pero quizá era más rápido para los hombres. Podían retomar sus aficiones y dejarlas en un instante, así que quizá solo sería de 3 a 10 años. Maldita sea, hombres. Sean útiles por una vez. Neo gritó en silencio. No sobreviviría para alcanzar la suya si la crisis de Román duraba tanto. Era un anciano que no era ni la mitad de ágil de lo que creía, y casi mueren en un accidente de coche después del banco. Su idea de secuestrar a Liz a la vender y obligarla a escribir historias sobre Román para alimentar su ego le parecía cada vez más atractiva. Al menos estaba haciendo lo correcto y le estaba comprando alguna medicina. No era del todo inútil. Simplemente, un poco perdido en el pasado. Y en su propia reputación. Él todavía era mejor que sus verdaderos padres. Aunque nunca se lo admitiría al idiota. Se le subiría a la cabeza y sería el doble de insoportable de lo que ya era. Neo suspiró en silencio y cogió el mando a distancia, volviendo a poner sus dibujos animados. Román tarareó y observó atentamente el estante de la farmacia. Parecía que había muchos más medicamentos que en su época, y todos tenían nombres ridículos que hacían referencia a la dolencia, pero, para su disgusto, recurrían a juegos de palabras. Estornudos para alejar. Elimina la gripe. Depresión para siempre. Tomó uno y le dio la vuelta, leyendo el simpático dibujo del cuerpo de alguien que destacaba las zonas afectadas. Debajo había una lista igualmente alegre de efectos secundarios que incluían desde más enfermedades hasta ceguera e incluso la muerte. ¿Por qué no se puede etiquetar simplemente como medicamento para el resfriado común? Román se tocó la barbilla. En su época, las pastillas para el dolor de cabeza se etiquetaban simplemente como tal, al igual que las pastillas para dormir, los medicamentos para el resfriado, la tos con flemas y más. Culpó a las generaciones más jóvenes y a su poca capacidad de atención por los cambios. Sí, todo era culpa suya. Aunque que Neo no pueda decirme si es tos con flemas, dolor de garganta, gripe, alergias estacionales o lo que sea no ayuda mucho. Quizás debería comprarle uno de cada y dejarla que lo haga. Seguro que no le pasará nada. La llevaría al médico, pero el médico clandestino que usaban se había negado a tratar a Neo por lesiones que no fueran mortales después de que él tuviera que entablarle el hombro dislocado y ella le rompiera el suyo en un momento de dolor reflejo. Neo podía ser tan cobarde a veces. Todavía no había conseguido llevarla al dentista este año, y ella literalmente desaparecía y se escondía tras su semblanza cada vez que él le pedía cita. ¿No se daba cuenta de que una dentadura fantástica y una sonrisa fabulosa eran necesarias para sus inevitables apariciones en los medios? Si ibas a que tu foto policial saliera en los medios de comunicación del mundo, no querías que tus dientes fueran nada menos que blancos y relucientes. Tal vez debería comprarle una pasta de dientes decente mientras estoy aquí. Quizás también un poco de crema para la piel. Lo último que quería era que Neo se sintiera eclipsado por su vigor juvenil y desarrollara complejos. Era inevitable que se llevara la mayor parte de la atención, sobre todo de las mujeres solitarias de la ciudad, pero Neo no debía quedarse solo bajo la lluvia solo porque no era tan guapa como él. Tarareando para sí, Román añadió generosamente varias cosas a su cesta de plástico, desde medicamentos para la gripe y el resfriado hasta pastillas para el dolor de cabeza, medicamentos para la fiebre y algunas cremas de belleza. Hilo dental, también. Dios sabe que Neo no usaba hilo dental ni la mitad de lo que debía. En realidad, tenía que hacer casi todo por la pequeña. Ella estaría indefensa sin él.
Una vez llena la cesta, Román se dirigió al mostrador y la vació. No había nadie allí. «Hola», llamó Román, inclinándose sobre el mostrador. «¿Me atienden?» Un cliente apreciado, solo en sus asuntos. Tocó el timbre sin éxito, antes de suspirar y apoyar las manos en las caderas. Se giró para dirigirse al resto de la tienda. «De verdad, este lugar es vacío». Román echó un vistazo a los pasillos vacíos. Habría jurado que el lugar estaba bastante lleno cuando llegué. Y siempre había habido luces azules intermitentes afuera. «Román Torchwick», gritó alguien por un megáfono. «Están rodeados. Salgan con las manos en alto». Sí, estaba de nuevo en la lista de los más buscados de Vale, ¿no? Ups. Neo sollozó tristemente. Pero al menos las caricaturas eran buenas. Hasta que de repente les apareció un boletín informativo. «Noticias de última hora», dijo Lisa Lavender, con aspecto muy satisfecho. «El conocido criminal Román Torchwick está asaltando una farmacia en el centro de Vale». La pantalla mostró un edificio rodeado de policías. Como pueden ver, el edificio está rodeado y el departamento de policía de Vale se prepara para entrar y arrestar al delincuente buscado. La cámara se centró en una de las ventanas para ver a Román, quien, entre todas las cosas, hablaba consigo mismo mientras cogía un tubo de pasta de dientes y leía la información en la contraportada. Inclinó la cabeza, se frotó la barbilla y lo volvió a dejar en el estante antes de coger otro. Todos los que lo observaban podrían haber imaginado que estaba provocando a la policía fingiendo estar de compras, pero Neo sabía que no era así. Estaba perdido en sus pensamientos otra vez, como el idiota que era. La policía está lista para intervenir y detenerlo en cualquier momento. Les informa Lisa Lavender en directo desde el lugar del incidente. Neo gimió en silencio y hizo explotar su fuerte de mantas. Bueno, esto es todo un dilema. A pesar de las palabras, Román no se sintió demasiado preocupado. De hecho, se sintió bastante halagado por la rápida llegada. De verdad querían que volviera a ser el centro de atención. Con una sonrisa burlona, posó en la ventana, clavando su bastón con carisma y apoyándose en él. Solo para tropezar cuando se dio cuenta de que no tenía bastón para pararse. Logró agarrarse a un estante y tirarlo, esparciendo productos médicos por todo el suelo. «Bueno, el Melodic Cudgel murió», murmuró para sí mismo. «Necesito otro, aunque solo sea por la estética. Necesito dinero para eso». Miró la caja. «Bueno, ya que al parecer estoy robando, supongo que lo haré». La caja del cajero no estaba cerrada, para su gran diversión. El cajero y los demás clientes debieron de entrar en pánico y marcharse sin pensar en cerrar. Sacó el gravamen y se lo metió en los bolsillos, luego agarró una bolsa y metió sus propias compras. No sería bueno dejarse llevar por todo esto y olvidarse de la medicina de Neo. Después de todo, era un padre concienzudo y necesitaba cuidar de su pequeña cómplice muda para que no se sintiera demasiado oprimida. Neo tuvo suerte de tenerlo. Sin rehenes. No pasa nada. Tomar rehenes está pasado de moda desde que el colmillo blanco lo arruinó. En su época, la toma de rehenes había sido algo recíproco y maravilloso. Él se beneficiaba de un escudo humano, y ellos disfrutaban del placer de estar abrazados a él y sentir su presencia. Además, contaban una historia maravillosa, que podían contarles a sus futuros hijos el día en que saborearan su fama y experimentaran la embriagadora sensación de tener todas las cámaras, armas y agentes del orden a kilómetros de distancia apuntándolos. Por desgracia, la presión de la actuación a menudo los superaba, y se desmayaban en sus brazos. Los romanos a menudo tenían ese efecto en las personas, especialmente en las mujeres. Por desgracia, el colmillo blanco lo había echado todo a perder. Su trato mezquino y brutal a los rehenes, que incluso los mataba, había convertido la toma de rehenes en una palabra sucia, y Román era todo menos atento a las tendencias cambiantes. Después de todo, tenía que estar en la cima de su habilidad. Desde luego, no quería hablar de ello en el mismo tono espantoso que el colmillo blanco. Aunque eso podría volverse difícil gracias a la insistencia de Cinder en que trabajara con esos animales salvajes. Simplemente terrible. «Torchwick Romano, te oí la primera vez», gritó. «De verdad, ten un poco de paciencia. La función aún no ha empezado. Y odiaba que lo pillaran desprevenido y sin un plan definido. Bueno, parece que voy a tener que improvisar. Eso sería mucho más fácil si todavía tuviera Melodic Cudgel. O cualquier arma». Román normalmente no era de los que se dedicaban al combate cuerpo a cuerpo, ya que era un estilo tan torpe y matón, incumplimiento. ¿Y ahora qué? La puerta de la farmacia explotó hacia adentro, seguida rápidamente por dos latas giratorias que expulsaron un humo denso y acre.
Apenas tuvieron unos segundos para llenar la zona principal de compras, donde Román no estaba precisamente, ya que estaba detrás del mostrador, antes de que 4 policías con uniforme completo y máscaras de gas entraran a la fuerza en la tienda, apuntando con sus armas. Consciente de que llevarían cámaras corporales, Román abrió los brazos y posó grandiosamente detrás del mostrador. Caballeros. Caballeros. Si vienen de compras, solo tienen que traer sus compras al mostrador, junto con dinero para gastar. Le guiñó un ojo sugestivamente. Y se espera que me entreguen ese dinero. Objetivo avistado. Ladró uno. ¿Quién? Yo. Román se tocó el pecho. Le aseguro, señor, que soy el blanco de muchos. Se agachó cuando abrieron fuego. Una respuesta tan inmediata y letal era lo que un criminal con aura reconocida podía esperar, pero la forma en que las balas no penetraron la pared le indicó que eran de goma. Ideales para lidiar con delincuentes corruptos y manifestantes rebeldes por igual, y, a pesar de su falta de poder asesino, tenían un impacto similar en el aura que las balas reales, sin el riesgo de romper el aura de una persona y matarla. Arrastrándose por el fondo del mostrador, Román se apresuró a entrar en lo que eran las oficinas traseras de la farmacia, donde se apilaban cajas de productos. Necesitaba un arma. Mientras los agentes irrumpían en el mostrador, derribó varias cajas y derramó miles de pastillas al suelo. Por desgracia, aunque las caricaturas de Neo podrían haber hecho que los agentes tropezaran y se sacudieran con ellas, sus pesadas botas simplemente trituraron las pastillas hasta convertirlas en polvo. Sin embargo, esto los frenó un poco. Tras derribar una estantería, Román abrió otra puerta de una patada, pero luego retrocedió para esconderse detrás de la primera. En efecto, la policía entró y apuntó con sus armas a la más alejada. Atacó al segundo hombre una vez dentro, colocándole una caja de cartón sobre el casco y la máscara, cegándolo. Tras patear al tercero, atacó a la gente que iba al frente y levantó el arma, haciéndola disparar al techo. Cuidado con eso, bromeó, interponiéndose en la guardia del hombre para arrebatarle el arma. Podrías lastimar a alguien. El plan, al menos, era sensato, pero Román había subestimado un poco la fuerza del oficial. Tenía que ser eso, porque la alternativa era que se hubiera debilitado y eso simplemente no era posible. El oficial no parecía querer soltar el arma e incluso logró obligar a Román a retroceder. Eso no debería suceder. Un rápido golpe al estómago con una mano reforzada por el aura lo dejó sin aliento, lo que permitió a Román deslizar un codo contra la parte interna de la suya y obligarlo a bajar los brazos. Empujó hacia atrás con la cadera, quitándole finalmente el arma justo cuando el segundo le quitaba la caja de la cabeza y el tercero se levantaba del suelo donde había caído. 10 años antes, los habría dejado fuera de combate a los 3. Caray. Caballeros. Caballeros. Hablemos de esto. Baja el arma. ¿Y ponerme en desventaja? Creo que sí, el hombre desarmado lo tacleó, y fue tan repentino que Román no estaba preparado. Los otros dos se abalanzaron sobre él, y aunque Román logró quitarle de encima al primero con una patada, recibió un fuerte golpe en la espalda de uno de los otros. Un bastón salió y le impactó en el hombro, y el cuerpo de Román protestó a pesar de su aura. Por favor, gruñó, alejándolos con más esfuerzo del esperado. Me están acosando cuando podrían, esperar pacientemente un autógrafo. Un puñetazo en la cara interrumpió su ingeniosa charla y dejó a Román un poco aturdido también. Estaba realmente tan fuera de forma que no podía enfrentarse a 3 de los mejores de Vale. Seguramente no. Y la pérdida que sufrió una niña de 15 años una semana antes fue una casualidad. No fue. Uno de ellos logró sujetarle el brazo a Román por la espalda y lo inmovilizó de rodillas. Bueno, qué incómodo. Román apretó los dientes, preguntándose cuándo habían colado a auténticos cazadores en las brigadas policiales. Eran demasiado buenos para ser agentes cualquiera. Y le dolían tanto los brazos que parecía que se los habían arrancado por completo. Tenemos al culpable. La claraboya que había sobre ellos se hizo añicos. La realidad se deformó, o eso parecía. Fragmentos de vidrio y destellos de luz y color aturdían la mente. Román sintió que el hombre que estaba detrás de él se soltaba y salía despedido hacia atrás, y captó vagos destellos de luz rosa y blanca. Hubo disparos y balas de goma que rebotaban dolorosamente en el costado de Román, y luego se hizo el silencio. Hasta que, con un sonido de cristales rotos, un exhausto, enfermo y con la nariz mocosa Neo apareció jadeando frente a él. Todavía vestida con su pijama. Echó la cabeza hacia atrás. Sus ojos parpadearon. Fuera. Estornudó. Neo, susurró, y la chica se pavoneó con orgullo. ¿Por qué estás en pijama? Ella lo miró con los ojos entrecerrados. Nos están grabando, Neo, y ni siquiera estás vestida. Madre mía.
Se levantó y se quitó el abrigo para envolverla, ignorando su expresión hosca. Y me has interrumpido. Estaba a punto de darles la vuelta a la tortilla con un toque dramático. Una ceja se levantó. ¿Alguna vez te he dado motivos para dudar de mí? Ambas cejas se levantaron. Tonterías. Tenía todo bajo control. Levantó la bolsa de medicinas. Incluso te conseguí la medicación. Neo puso cara de sarcasmo, solo para bizquear y estornudar de nuevo. Tiró de su abrigo para abrigarse mejor y se estremeció. Pobre chica. Debía de estar preocupada por él. Innecesaria, por supuesto, ya que él tenía el control total a pesar de la lamentable situación en la que lo había encontrado. Pero si estaba a punto de liberarse, derrotar a sus enemigos, robarles uno de sus uniformes y escabullirse antes de secuestrar un coche patrulla y huir con estilo. Pero supuso que debía darle algún crédito. Vamos a llevarte a casa y a la cama, dijo, poniéndole una mano en el hombro. Supongo que llegaste en el momento oportuno para ayudarme a escabullirme. Usa tu semblanza ahora, y simplemente nos iremos con lo que hemos ganado ilícitamente. Neo miró la bolsa. Yo también robé dinero. Dijo, a la defensiva. Casi lo suficiente para el alquiler. Su expresión era plana. Bueno, quizá no necesitaría robar más para el alquiler si alguien no hubiera echado a perder nuestro primer golpe. ¡Ay! ¡Ay! Neo, el pelo no. Y las pelotas tampoco. Las noticias seguían informando sobre su milagrosa huida de una barricada policial sin ser detectados cuando llegaron a casa, y Lisa Lavender hacía un trabajo magnífico al presentarlo como su ingenio y no como la incompetencia policial. Esa era una de las pocas maneras en que coincidía con la tendencia del gobierno a protegerse, porque la incompetencia policial, que era muy real, hacía parecer que había tenido suerte, mientras que la otra opción le atribuía todo el mérito de la huida. Así que sí, Roman apreciaba bastante que lo mejor de Vale tuviera una reputación inventada, ya que eso hacía que el suyo fuera aún mejor por haberlos burlado. Es una lástima que el mundo no reconozca el papel de Neo en esto. Tendría que hacer algo bueno por ella, darle una aventura propia y dejarla ser el centro de atención. Una vez que se sintiera mejor, claro. Era tan bueno con ella. La puerta del dormitorio se abrió de golpe, y Neo se quedó allí, jadeando y con la cara roja, temblando ligeramente tras escapar de su manta. Se tambaleó torpemente hacia él, casi se cae, y luego se agarró a la mesa más cercana. Su mano se dirigió a la bolsa de medicina que estaba sobre ella y luego a su boca. ¿Qué te di? Un asentimiento furioso. Bueno, no estaba seguro de qué me ayudaría exactamente, así que te di una mezcla de prácticamente todas las drogas a la vez. Roman sonrió, orgulloso de su ingenio. Las molí todas en una megapíldora. Ingenioso, ¿verdad? Neo se abalanzó con sus pequeñas manos extendidas para estrangularlo. Pero ella tropezó y cayó a medio camino en sus brazos. Sus ojos estaban nublados. No te preocupes, dijo Roman, cargándola en brazos. Algunos de los efectos secundarios mencionaban somnolencia. Me imagino que al combinarlos en una sola supermedicina, la habría hecho aún más fuerte. Débilmente, una de las manos de Neo llegó a su cuello y apretó. Roman rió entre dientes. Sí, sí. Yo también te quiero. Pero si te doy un abrazo, me contagiaré de lo que tengas. Ignoró sus dientes al enseñarle y la llevó a la cama, arropándola mientras ella se desconectaba, prácticamente alucinando con el popurrí médico que le había dado. Le tomó la mano con suavidad y la metió bajo las sábanas. No te preocupes, Neo. En cuanto te recuperes, daremos nuestro mayor golpe hasta ahora y nos haremos famosos. Neo abrió la boca y bostezó. O gritó. No, probablemente fue un bostezo. La pobre chica debía estar agotada. Que duermas bien, princesa. Roman le subió las sábanas hasta la barbilla mientras Neo se desmayaba en la cama. Susurró. Soy una figura paterna increíble.